Muy bien. Hola amigos del Alba, segundo capítulo de las Alba Entrevistas, y hoy tenemos con nosotros a un ex delantero de la época moderna que estuvo en 2 etapas en el Club Blanco y que no solo estuvo en 2 etapas, sino que en esas 2 etapas protagonizó momentos polémicos que ahora procedo a preguntarle. Antonio Calle, muy buenas. Hola, buenas tardes, José. ¿Cómo te va la vida, hombre? Pues bien, aquí andamos. Ahora esperando a que salga el equipo, algún proyecto nuevo y bien, por lo demás todo bien. Tras esta pregunta de cortesía, vamos a empezar, vamos a empezar con las preguntas, que algunas tengo apuntadas, otras no, porque yo pienso que una entrevista debe tener preguntas escritas, pero otras irán fluyendo con el paso de los minutos. A ver si se me carga. Sí. ¿Por qué te decidiste a ser futbolista? ¿Quién te impulsó de manera decidida a ser delantero? Bueno, la primera pregunta yo creo que pues, es lo que todo niño que le gusta el fútbol sueña, con ser futbolista, con llegar a la élite del fútbol español y ser profesional y bueno, desde pequeñito pues mi padre me inculcó el fútbol también y bueno, pues esa era mi pasión, mi máxima ilusión y hasta que pues afortunadamente pues pude conseguirlo. Y la segunda, me has dicho, ¿cuál era? Perdona. Que si, ¿quién te impulsó de manera decidida a ser delantero? Es verdad. Bueno, pasé por bastantes posiciones, desde defensa hasta llegar a delantero y bueno, pues al final ahí vi que tenía pues, las cualidades para poder destacar ahí en esa posición. Me gustó, empecé a meter goles y bueno, al final pues los entrenadores decidieron que mi mejor posición en ese caso era la de delantero. Mirando tu trayectoria de juvenil, pasaste por las canteras del Atleti y por la cantera del Rayo. ¿Hay diferencia entre ambas canteras? ¿Hay una diferencia brutal? ¿O como son equipos de primera en estos momentos, no se nota tanto pasar de una cantera a otra? Bueno, en ese momento, en el momento que yo estuve, hace ya bastantes años, no había tanta diferencia como a lo mejor puede haber ahora. Yo creo que ahora mismo sí que hay poco más de diferencia entre las canteras del Atlético de Madrid y del Rayo Vallecano en este caso, pero en la metodología, en trabajo, en la inversión que hacen desde el club, pero más que nada también porque al final el primer equipo te da esa posibilidad. El nivel en el que está el Atlético de Madrid ahora mismo, pues hace años no estaba, no jugaba la Champions, no tenía el poder económico que actualmente tiene y bueno, al final eso se ve, se ve reflejado en las canteras. Y bueno, luego te digo, no había tanta diferencia como a lo mejor puede haber esa pequeña diferencia que puede haber ahora. Coincidiste en el Talavera, en el Talavera Club de Fútbol, tu primer equipo profesional, con Juan Carlos Balaguer, reconocido portero del Queso Mecánico, aunque Balaguer no jugó demasiado. ¿Cómo le recuerdas como compañero? Bien, bien. Bala era veterano y era un buen compañero, siempre enseñándonos, intentándonos ayudarnos en todos los sentidos, ya no solo a nivel futbolístico, sino en la educación, en lo que es la vida, el día a día. Y la verdad es que era una persona que siempre estaba dispuesta a ayudar y que siempre miraba por el bien del equipo por encima de lo individual. ¿Cómo definirías esa temporada en el Talavera en una palabra? Para mí fue un aprendizaje, salir fuera de casa,
era la primera vez que salía fuera de casa, a un equipo semiprofesional, porque era un equipo de segunda B. Y bueno, y para mí fue también una oportunidad de poder darme a conocer en el mundo del fútbol en una categoría pues ya un poco, como te digo, pues ya más profesional. Y bueno, no, tuve que aprender a adaptarme a muchas cosas solo, aprender a vivir y bueno, fue una experiencia nueva que me hizo también madurar bastante y que bueno, y que la verdad es que luego a raíz de ese año tuve la oportunidad de poder ir a un equipo como es el Villarreal. En esa temporada dices que tuviste que aprender a vivir. ¿En qué sentido lo mencionas? Pues Imagino que en todo. el vivir solo, el salir fuera de casa, de estar con tu familia, con tus padres, con tus hermanos, el aprender a convivir solo, el hacerte pues la comida, el tú mismo adaptarte a todas las necesidades económicas que la vida te va llevando y te genera y bueno, fue un poco todo eso, el aprender a ser profesional fuera de casa, el cuidarte, bueno, al final la vida te pone momentos, te pone piedras que al final tú tienes que ir superándolas sí, y más en el mundo del deporte y del fútbol sí que es continuar viviendo de ello. ¿Recuerdas en los primeros años algún compañero que te dijera, que te diera consejos para mejorar como futbolista? Sí, allí mismo en el Talavera tuve varios compañeros veteranos que también me ayudaron mucho. Muchas veces iba a comer con ellos. Bueno, yo creo que fue para ellos, fui también como un hijo pequeño, como un, pues, ayudarme a ir por el buen camino. Y la verdad es que fueron personas, sí, al final fueron personas que te ayudan en ese sentido y la verdad es que también siempre les estaré agradecido porque, pues bueno, eres joven y bueno, y en ciertos momentos de la vida, pues como en ese momento no tienes a tus padres, no tienes a tu padre que es el que te ayuda o el que te guía en la vida y al final, pues esos compañeros que tienes son los que te marcan también tu camino. ¿El club os ayudaba con el tema del piso? ¿Os indicaba algunos teléfonos por si acaso, yo qué sé, se os estropeaba el grifo, la calefacción o algo de eso? ¿O eras tú el que te tenías que buscar las mañas, las comodidades? No, yo me acuerdo que vivía con dos compañeros más y al final somos nosotros los que en el día a día pues tienes que ir solucionando los problemas o los posibles problemas que van surgiendo o que puedan surgir y bueno, pues en el club hasta cierto punto podía a lo mejor en un momento dado llegar o ayudarte, pero lo que te decía antes, al final las cosas que te van pasando o que te van llegando, pues tienes que ir solucionándolas tú, superándolas tú y con la ayuda en este caso, de tus compañeros. Esa temporada para el Talavera fue muy dura, con dos eliminatorias para permanecer en segunda vez. ¿Cómo recuerdas tú la temporada a nivel deportivo? Es lo que te decía antes, para mí fue un año bonito. A mí deportivamente sí que es verdad que me fue bien, prácticamente lo jugué todo, marqué goles y bueno, sí que es verdad que, como tú dices, fue una temporada pues, dura y complicada porque al final sufrimos, pero a mí personalmente lo que te digo, al final me ayudó mucho en muchos sentidos y me sirvió sobre todo para aprender. Después te vas al Honda o al Villarreal, pero solo duras media temporada y te descubre el Jerez. Y es ahí donde empiezas a destapar tu olfato goleador.
¿Cómo recuerdas tu primera etapa en el club jerezano? Bueno, perdona que te corrija. Allí estuve año y medio en el filial del Villarreal. Vale, es que en la página donde yo busqué pone Onda y luego pone medio año Jerez Deportivo. ¿Cómo fue tu etapa en el Villarreal? Pues la verdad es que muy bien. Ahí ya sí que llego a un club que es profesional, con una infraestructura, una estructura espectacular, una ciudad deportiva para poder trabajar, para poder entrenar. Sí que es verdad que Villarreal es un pueblo pequeñito, pero llegas ya en ese momento era uno de los mejores clubes. No estaba al nivel de Real Madrid, Atlético Madrid y Barcelona, pero yo creo que sí podría estar entre los 5 mejores clubes en ese momento de primera división, y de hecho ellos ya empezaban a trabajar con la cantera y a creer en el fútbol de cantera y trabajar con ellos. Bueno, la verdad es que el primer año ahí fue un año espectacular. En el filial ascendimos de tercera a segunda B, marcando 29 goles, marqué 29 goles allí, y eso me dio la oportunidad de poder hacer la pretemporada con el primer equipo, y luego estuve hasta diciembre, que es cuando, como tú bien dices, pues me firma el Jerez en segunda división, con Bert Schuster como entrenador, y es el año que se queda a las puertas del ascenso a primera. Es ahí donde descubres que quizá vales para esto? Bueno, es ahí donde no sé si eres consciente, ahí es donde pues al final metes 29 goles, que son muchos goles, aunque sea tercera división, aunque sea en un Sí. filial tan potente como el Villarreal, pero ya en ese momento la tercera allí también de la Comunidad Valenciana es una categoría fuerte y potente. Bueno, pues cuando te da la oportunidad de poder hacer la pretemporada con el primer equipo, con hombres de mucha importancia, como Martín Palermo, Víctor, Moisés, Claudio Beanu, o sea, gente con muchos años en primera división. Y bueno, ahí te das cuenta de que puedes dedicarte o que estás ahí por trabajo, por méritos propios, pero bueno, no me quedo porque en ese momento no se daban a lo mejor las oportunidades y por el potencial que tenía en ese momento el equipo y sobre todo en la delantera, con los delanteros que había. Y, bueno, decido, pues sale la opción del Jerez y decido irme para allá, y ya te metes en el fútbol profesional de lleno bueno, pues ahí es donde uno tiene que otra vez seguir trabajando, seguir luchando para que darse a conocer, para jugar y para que sobre todo pues demostrar en el campo que uno puede servir para esto y dedicarse a ello. Coincidiste con Bert Schuster como técnico en el Jerez Deportivo, que siempre tenía fama de hacer buenas primeras vueltas, pero en la segunda se desfondaba. ¿Cómo le definirías al alemán? Bueno, Bert Schuster es, la verdad es que Porque como muy sea bueno. igual como jugador, ¿Perdón? que como sea igual como fue como jugador, de Bueno, polémico y al de... final es diferente. No, polémico no era. Sí que es verdad que tenía un carácter un poco especial, al final, como lo que él siempre ha sido, lo que él ha transmitido. Pero luego era una persona de que nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo que a él le gustaba mucho también hacer bromas, reírse, y sí que es verdad que era muy serio para el trabajo, pero luego era una persona que sí que también tenía sus momentos buenos, divertidos bueno, y que la verdad es que yo personalmente con él tuve una relación estupenda, de trabajo, de respeto, de profesional, y la verdad es que también aprendí bastante de él. Para un delantero, ¿es importante que los compañeros te surtan de balones o tú preferías ser de que
de los que se buscan las jugadas por sí mismo. Perdona, ¿puedes repetirme que se te había cortado? Para un delantero, ¿es importante que los compañeros le surtan de balones o tú eras de los que prefieres buscarse las habichuelas por sí mismo y fabricarte tú las ocasiones? Bueno, yo creo que el 90%, la mayoría de delanteros, necesitamos a nuestros compañeros para poder marcar goles, para poder generar ocasiones. En definitiva, para que nos den de comer. Yo creo que hoy en día hay pocos jugadores que se puedan generar ellos mismos las ocasiones de gol, marcar los goles. Yo creo que solo hay un futbolista que yo haya visto que haya sido capaz de hacer eso, que es Leo Messi. Los demás creo que es muy complicado que uno coja el balón, se regatea 4 o 5 y la meta por la escuadra. Al final necesitas de los demás compañeros en diferentes situaciones del juego, en diferentes momentos, pero al final son ellos los que te van a ayudar a marcar goles y a generar ocasiones. Después de estar en el Jerez Deportivo, te vas al Recreativo de Huelva, donde consigues ascender a primera, pero no consigues reeditar las cifras de goles que es como si hiciste en el club jerezano. ¿A qué crees que se debió? Bueno, yo creo que ahí esa respuesta es clara. Ahí tuve la lesión más importante de mi carrera deportiva y uno de los peores momentos como profesional que viví, que fue, me rompí la rodilla, me rompí el ligamento, el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y en un partido además contra el Jerez, precisamente aquí en el Nuevo Colombino. Y bueno, fue un momento complicado, duro, por el que todo futbolista, pues en ciertos momentos de su carrera deportiva, pues ha podido pasar o ha pasado y yo me tocó en ese momento y bueno, la verdad es que pues igual son momentos complicados, duros, difíciles, donde estás solo, donde se te pasan muchas cosas por la cabeza. Tardé en recuperarme, casi un año. Y bueno, es otro momento en el que te necesitas ser fuerte, en el que mentalmente, en el que necesitas de mucho de tu familia, de tu gente, de tus amigos, para tirar adelante, porque al final durante todo ese tiempo pasas por momentos muy complicados, pero luego cuando uno vuelve más fuerte y bueno, y es una experiencia más y una parte más de mi carrera de la vida que te toca pasar. Hazme un top 3 de ciudades o de equipos en los que te hayas encontrado más a gusto. Pues esa pregunta es complicada, pero bueno, sí. No sé si por el orden que te voy a dar va a ser específicamente los 3 primeros, Da igual, pero pero sí el que tengo claro 3, las 3 ciudades donde mejor he estado y con las que me quedo sin ningún tipo de duda, que son Jerez, Huelva y Albacete. a Albacete iremos. Y tras el mercado de invierno de la 2006-2007, tras haber debutado con el Recreativo de Huelva en primera la temporada anterior, pero solo hacerle 2 goles a la Real Sociedad, 2 golazos, yo los he visto en YouTube y me gustaron mucho. Llegas a Albacete. ¿Cómo fue el primer contacto? ¿Quién te llamó para venir? Pues por medio de mi representante me llega una oferta del Albacete en el mercado invernal. Yo terminaba contrato con el Recreativo. Sí que es verdad que empecé jugando en los primeros partidos en primera división,
pero bueno, luego ya jugaron Uche y Sinama Pongol, que a priori eran los delanteros que iban a jugar por el potencial que tenían. Y bueno, pues cuando llega el mercado invernal, me llega esta oferta y yo quería jugar, quería sentirme importante, además me encontraba muy bien. Y bueno, pues tenía dos opciones, o plantearme una salida o aguantar hasta aquí en Huelva, en el Recre, hasta junio, en un equipo de primera división, que estábamos incluso pues en ese momento luchando, como así luego fue, por los puestos europeos. Sí, por UEFA. Sí. Pero no sabía, pues es lo que te digo, yo quería jugar, quería sentirme importante. Y bueno, hablé con Marcelino y él me dijo que hiciera lo que yo creyera conveniente, que él no quería que me fuera, no quería que saliera, pero si era lo mejor para mí y si era lo que yo quería y deseaba, pues que él no iba a ponerme ninguna traba para ello. Y bueno, decido ir para salir por ese motivo, por el que quería jugar y bueno, pues era todavía joven y bueno, y quería tener esa sensación de sentirme importante y de seguir siendo importante en un equipo. Y bueno, pues llego allí a Albacete en un momento también complicado que estaba el equipo y bueno, y a final de temporada, pues si hubiese durado un poco más la liga, pues podríamos a lo mejor estar hablando de otras cosas. En esa media temporada en Albacete, fuiste la vitamina que revitalizó el equipo, metiendo 12 goles, pasando el equipo de estar en descenso en diciembre a casi ascender. ¿Qué grupo te encontraste al llegar? ¿Qué faltó para ascender? Metas. Meta, lo único que quería, como te he dicho ahora mismo, No, ¿qué grupo te encontraste al llegar? ¿Qué grupo, perdón? ¿Qué grupo? Pues me encontré un grupo humano muy, muy bueno, muy sano. La verdad es que hicimos un grupo espectacular. Me recibieron desde el primer momento muy bien. Los veteranos también en ese momento se portaron espectacular conmigo. Club también me hizo muy cómoda la llegada allí a la ciudad y bueno, sí que verá que fue un cambio brusco para mí porque me acuerdo que me fui de aquí de Huelva con una temperatura de 20 y pico grados o con sol y cuando llego allí hacía mucho frío y cuando me despierto el día siguiente estaba todo nevado y para mí esto me chocó mucho, fue un cambio pues difícil porque no estaba acostumbrado a eso, pero luego el trabajar en la ciudad deportiva que tiene ahí el club, el día a día, me acuerdo el entrenador era Ferrando Sí, y como sí, sí. te digo, la verdad es que el día a día fue muy bonito, muy agradable y bueno, empezamos a ganar partidos, sí que es verdad que al principio los primeros partidos no fueron buenos y perdimos, creo que fue en Ponferrada. El 4-3, perdona que te corte, el 4-3 de Ponferrada está en YouTube, por si acaso lo quieres ver. Sí, yo me acuerdo perfectamente de ese partido. Creo que marqué 2 goles y una de las porterías estaba congelada. Y claro, y los primeros partidos no fueron fáciles y yo decía, madre mía, ¿dónde me he metido? pero te voy a repetir, al final con trabajo, con el trabajo de todos, con el grupo humano que teníamos y estando convencidos de ello, empezamos a ganar partidos a subir puestos, a coger confianza y bueno, en lo que hemos hablado antes, si hubiese durado un poco antes, un poco más la liga, pues lo mismo hubiésemos podido ascender. Llega bandera blanca, vamos con los asuntos espinosos y tú protagonizas un auténtico culebrón al no presentarte a los entrenamientos, llegando a mandarte varios requerimientos al club a través de burofax, mutuas y cruce de comunicados. ¿Puedes explicar la situación? Porque yo la viví, pero era demasiado pequeño para entender todo el intríngulis este. Bueno, no, tiene una explicación muy clara y muy sencilla. En ese momento creí
que era el momento de salir del equipo. Yo tenía una oferta importante del Nasti de Tarragona, que en ese momento, ese año, acababa de descender de primera a segunda división. Y lo ficha Fernando, sí, sí. Y quería volver a intentar ascender y bueno, ese fue el principal motivo. Luego, pues sí que es verdad que no confiaba, el equipo estaba en un momento complicado también económicamente, se hablaba de que el club iba a entrar en ley concursal y bueno, la gente que estaba dentro del club, pues no, para mí no eran gente de fiar, no tuvimos esa sintonía con ellos porque no nos dijeron la verdad. Y bueno, cuando uno no cree en un proyecto, pues pienso que lo mejor es salir de allí y encima pues saliendo beneficiados los dos, tanto en este caso en el Albacete como yo, porque al final el club, el Nastic pagó 1 millón de euros por mí y el club salió muy beneficiado de esa operación. Incluso se llegó a decir que entre Máximo Hernández y tú hubo más que palabras cuando firmaste por el Nasti de Tarragona. ¿Eso es cierto? ¿Llegasteis a las manos? No, bueno, hubo momentos tensos, sí que es verdad que hubo mucha tensión, pero bueno, al final, pues Máximo, que en paz descanse, él hacía su trabajo, intentaba mirar por el club, él quería que yo en este caso me quedase allí, que no saliese. Y bueno, y al final pues yo luchaba por mis intereses. Y como te he dicho antes, creo que al final se llegó a un consenso, a un entendimiento, donde las dos partes salimos beneficiadas, sobre todo pues en este caso el Albacete que se cobró o que consiguió 1 millón de euros por el traspaso de un futbolista que 1,1. apenas había estado apenas 6 meses o 5 meses en el equipo. 1,1 millones. Entonces a Bandera Blanca no les guardas ningún récord. No tengo que guardar rencor a nadie. Es lo que te voy a repetir. No merece la pena guardar rencor. Creo que no se portaron bien a nivel personal conmigo por todo lo que había dado al equipo, porque al final hubiese sido todo mucho más fácil y nos hubiésemos ahorrado pues muchas situaciones que se vivieron, pero bueno, entiendo que al final había mucho dinero de por medio y bueno, pues ellos miraron otra cosa y yo en ese sentido lo pasé mal a nivel personal y es lo que te digo, eso no lo vio nadie, solo sabemos mi familia y yo. Después te vas al Nasti de Tarragona con César Ferrando y la verdad, mirando la plantilla, es que tenéis un buen equipo para ascender. Miku, Jandro, tú, pero sin embargo lucháis por conseguir la permanencia durante todo el campeonato. ¿Qué pasó? ¿A qué crees que se debió? Sí, también es lo mismo. Fue un año muy duro, muy complicado. Yo creo que fue seguramente el año más difícil y más complicado de mi carrera, donde, como tú bien dices, teníamos un equipazo. Se te ha olvidado Jordi Alba, que venía haciendo Jordi Alba, sí, sí. del Valencia. O sea, un equipo para lo que te he dicho antes, para intentar luchar y ascender otra vez a primera división, pero se dieron las cosas de manera totalmente diferente y a la inversa de lo que se preveía y estuvimos luchando y nos salvamos creo que prácticamente al final de descender a segunda división B. ¿Qué tal con Jordi Alba? Bien, la verdad es que bien. En ese momento venía cedido, era muy jovencito. Me acuerdo que no jugaba de lateral, sino de De interior, extremo. y de jugada de extremo. Y bien, pues la verdad es que ya, pues lo que es ahora Jordi, mucha velocidad, una pierna izquierda muy buena, chico alegre. Bueno, es otra experiencia que pasó él y al final, pues fíjate dónde ha llegado y lo que ha sido Jordi. ¿Era igual de bromista? ¿Tienes alguna anécdota con él? Que No, dices, no, pero yo con este tío me parto.
Sí, no tenemos así, no me acuerdo tampoco de ninguna anécdota en particular, pero sí, le gustaban mucho las bromas, estaba siempre también en el grupo de los bromistas, de gastar bromas, de reírse, y sí, era un chico bastante extrovertido y risueño. Cuando volvías a Albacete con el Nastic, los aficionados te recibían con silbidos. ¿Te intentabas extraer de algún modo? ¿Lo entendías? Bueno, lo entendía en cierto modo porque solo se había escuchado la versión, en este caso, del club o de estas personas que tú me antes me has nombrado. Yo creo que hice una rueda de prensa, lo aclaré todo en ese momento, dije toda la verdad y si vuelvo al Albacete es porque no tenía nada que esconder, no tenía nada de lo que arrepentirme o de lo que, o que hubiese hecho algo mal y así fue. Yo creo que cuando uno tiene la conciencia tranquila, pues puede volver a algún sitio y por eso lo hice. Me vi en esa posibilidad que nadie se pensaba que podía ser real, de volver otra vez en enero al Albacete y la acepté. Y bueno, pues desgraciadamente no fue como la anterior vez. Sí que verá que era mucho más complicado y bueno, pues al final, desgraciadamente, pues descendemos. Has vivido en Tarragona y Girona. ¿Hay tanto problema con el independentismo catalán como se dice? ¿O es una mentira así piadosa que nos cuela la tele para enfrentarnos los unos con los otros? Eh, a ver, hay mucha gente de allí que son catalanes y que para ellos, pues es lo que hablamos, Cataluña debe ser independentista, debe ser independiente del resto del país, pero luego sí que es verdad que hay mucha gente que piensa lo contrario. Lo que pasa es que estas personas pues hacen más ruido y se les oye más. Fueron 2 años complicados, sobre todo al principio, porque pues no entiendes el catalán, te tienes que también adaptar a ellos, a aquello, a su idioma, al vivir allí, a la polémica esta que había en ese momento también. Y bueno, pues te adaptas, porque al final te tienes que adaptar, intentas poner de tu parte, entiendes el catalán, intentas hablarlo dentro de lo posible, pero bueno, al final no terminas, yo por lo menos no terminé de estar del todo a gusto por eso, pero sí que verá que tanto en Tarragona como en Girona estuve muy bien, son dos ciudades también para vivir espectaculares y bueno, y dos muy buenos clubs también, que luego igual que a lo mejor también te digo que en ese sentido allí para el tema son gente muy seria, para el tema de los pagos, de estar todo religioso, de tener pues una seriedad en todo lo que hacen en el trabajo pues muy importante. Des- después de Albacete y Tarragona, volviste a Jerez, en donde coincidiste con gente como Mario Bermejo, Altidor, no sé si Viqueira también. De hecho, marcaste el segundo gol del partido que se disputó en el Carlos Belmonte. ¿Cómo recuerdas aquel año en el Jerez? Por, Pues fue otro de los años inolvidables para mí a nivel profesional y a nivel personal porque conseguimos el ascenso a Primera División. Además, yo me acuerdo que llego a Jerez, al equipo de Esteban Vigo, prácticamente el último día de mercado y bueno, y se dan pues esas circunstancias. El equipo no estaba hecho ni mucho menos para ascender, pero nos encontramos con un equipo donde había 2 jugadores por puestos de un altísimo nivel, donde cualquiera podría jugar, una plantilla muy competitiva, muy bien hecha, muy bien armada.
prácticamente llegamos muchos en los últimos días y al final, pues, sin tiempo para trabajar, sin hacer una pretemporada todos juntos, pues nos encontramos en el día a día y bueno, empezamos bien la liga y vemos que llegamos a diciembre en los puestos de ascenso y sin esa presión, que yo pienso que sí que tenían otros clubs, pues al final esa alegría que teníamos, esas ganas, esa ilusión, pues te hace al final, nos hace estar ahí y hasta que conseguimos el ascenso, donde fue, pues bueno, la primera vez en la historia que el club ascendía a Primera División y pues imagínate, fue algo histórico en la ciudad de Jerez. Recuerdo además que esa temporada no cobrabais. Totalmente de acuerdo. Correcto. Bueno, tuvimos también problemas económicos y es lo que te he dicho, no teníamos esa presión, no podíamos competir a nivel económico contra los equipos que estaban allá arriba. Creo que con equipos como Hércules, Murcia, Las Palmas, o sea, equipos que era imposible, era inviable poder acercarte a ellos, pero con trabajo, con ilusión y que en el campo, con el trabajo que hicimos en el campo y jugando al fútbol, y por cierto, muy bien al fútbol, pues conseguimos ascender y bueno, pues lo que te digo, fue algo con lo que nadie contaba, con lo que nadie se esperaba y que además a nivel para el club y para la ciudad, pues fue una inyección económica espectacular. ¿Cómo definirías a Esteban Vigo? Pues es un entrenador muy cercano, con el que habla mucho con el futbolista, le gusta jugar al fútbol, nos quitaba en ese momento nos defendía también de todas las situaciones que podía haber extradeportivas con el club, con el presidente. Y bueno, yo creo que también eso es lo que hizo que el equipo estuviera muy unido, la piña que éramos fuera del campo, íbamos todos juntos a todos los lados. Y bueno, creo que consiguió formar un equipo ya no solo a nivel futbolístico, sino a nivel humano muy bueno y eso fue también gran parte del éxito para conseguir el ascenso. Hubo, como tú bien has dicho, hubo cambios de manos en esa temporada en el Jerez 2008-2009. ¿Vosotros no os preguntabais quién va a ser mañana el presidente? Porque cambiar de un día para otro en mitad de la temporada tiene que ser... A ver, nosotros es que no teníamos noticia del presidente, o sea, el presidente no venía a darnos explicaciones y nosotros lo que sabíamos era lo que podíamos leer en prensa o de lo que nos podíamos escuchar a nivel televisión, redes sociales, etcétera. Y bueno, es lo que te digo, intentamos ausentarnos de todos esos problemas, de evadirnos de todo ello y centrarnos única y exclusivamente en nuestro trabajo y que sabíamos que si nosotros hacíamos las cosas bien en el campo, pues si no era con esta persona, pues era la única opción de que pudiera venir pues alguien o pudiera alguien comprar el club y pudiera salvarnos o pudiéramos cobrar nuestros emolumentos que en ese momento pues no lo estábamos haciendo. Es que no teníamos otra opción nada más que esa, nada más que seguir haciendo las cosas bien en el campo y esperar acontecimientos. Eh, eh, es, ¿Cómo afronta un futbolista el hecho de que no cobre y no sepa que vaya a cobrar durante X meses? Porque tú no solo lo has vivido en el Jerez, sino en el Albacete, ahora después iremos, porque han sido años y eran años justo después de la crisis de 2008 que la verdad no sé cómo lo afrontaríais vosotros, porque claro, estáis acostumbrados a un nivel de vida que si no cobráis no se puede mantener. Son momentos complicados.
momentos complicados porque al final, pues como todo trabajador, pues necesitas cobrar tus emolumentos, tienes unos gastos, tienes que afrontar ciertas situaciones a lo largo del año y bueno, y lo único que haces pues es gastar y no ingresar y bueno, pues al final, sobre todo pues las personas o los compañeros que pues si encima no tienes un colchón o un dinero ahorrado, pues eso se agravanta todavía mucho más. ¿Recuerdas algún compañero que haya tenido una situación personal un poco delicada? Sí, al final hay compañeros que pasan por situaciones complicadas y duras, pero bueno, yo creo que al final para eso estamos, o en este momento, yo pasé también en mi primera época en Jerez por una situación así y luego al final, pues bueno, te ayuda a que si le pasa a otro compañero, pues sirva para que lo puedas ayudar, para que puedas estar con él en esos momentos porque al final se pasa muy mal y más cuando uno está solo. Después de Jerez y Girona, te vas a Valladolid, donde metes 4 goles, pero no consigues triunfar. Y es cuando te llama el Albacete en el mercado de invierno para volver en tu segunda etapa. En esta segunda etapa, ¿quién te llama? ¿Te llama otra vez el representante? ¿Te llama Rafa Candel, el presidente? ¿Te llama el director deportivo? Me llama mi representante diciéndome, además me acuerdo perfectamente, me dijo, adivina quién me ha llamado y me ha dicho que quiere ficharte para este mercado. Y bueno, en ningún momento se me pasa por la cabeza o se me pasa por la idea de que sea en este caso el Albacete el que me llamase. Y en ese momento me ha llamado Rafael Candel diciéndome que quiere que vuelvas al Albacete, que sabe todo lo que pasó, sabe toda la verdad y quiere hablar contigo personalmente para que vuelvas al Albacete. O sea, Rafael Candel te dice, sé toda la verdad, vente para aquí. Sí, Rafa en ese momento me llama y me dice, Antonio, sé lo que pasó con la anterior directiva, me lo han contado todo y quiero que vuelvas, que demos una rueda de prensa y que digamos toda la verdad, lo que pasó, contar lo que pasó y que la gente, los aficionados del Albacete, pues sepa toda la verdad porque en ese momento pues no lo sabían y no eran conscientes de todo lo que había pasado. Al mes de llegar tú, o a las pocas semanas de llegar tú, Antonio Calderón es cesado y llega en su lugar David Vidal. ¿Cómo le definirías al gallego? Pues la verdad es que es un genio. Dijo el chiste de la portería. Una portería mide 6,28 por... Sí. No lo dijo. La verdad es que reírnos nos reímos con él. La verdad es que pues es un entrenador donde, fíjate, los éxitos también que ha conseguido, que creo que es una persona pues con una metodología pues que era antes, pero que al final también le ha funcionado muy bien y que hay ciertas Sí, cosas sí. donde al final, fíjate, ha ascendido a varios equipos y bueno, pero sí que es verdad que bueno, que con nosotros desgraciadamente no funcionó, no pudo ser y no pudimos salvarnos al final. ¿Qué faltó para que el Albacete se salvara en aquella temporada? Yo tengo una teoría, pero no la pienso decir aquí. A ver si me voy a estar mojando yo y tú no vas a decir nada. Había jugadores demasiado poco comprometidos. Voy a ser fino.
Bueno, yo No tú, ¿eh? te vuelvo a No repetir. tú, por Llegué Dios. a mitad de temporada. Como sí que es verdad que la situación era diferente, la plantilla era diferente, los jugadores eran diferentes. Y bueno, no conozco tampoco la vida o lo que hacía cada uno en su vida personal o fuera de los entrenamientos, pero bueno, sí que es verdad que me consta que pues, hubo compañeros que no fueron todos los profesionales que en ese momento pues, se debía ser, o que un futbolista, una persona que se dedica al fútbol tiene que ser, y al final eso se refleja en el campo. Y es lo que te digo, pues desgraciadamente mmm, nos costó el descenso. Además, hubo 9 altas y 8 bajas en un mercado invernal. Eso es reconocer que las cosas en verano las has hecho mal. ¿No es contraproducente eso para un vestuario? Creo que no es bueno. O sea, Contraproducente. es contraproducente. Contraproducente, bueno, como creo que es lo que tú has dicho y al final refleja que cuando tienes que recurrir al mercado de invierno y firmar tantos jugadores es porque algo no has hecho bien o no se han hecho las cosas bien en verano. Y rara vez o difícilmente en una situación así suele salir bien el firmar tantos jugadores en diciembre porque no tienes tiempo para adaptarte, no tienes tiempo para conocerte, y es complicado. Al final los jugadores que llegan en diciembre o no juegan en sus equipos o vienen de equipos de categoría inferior. Bueno, es difícil, es complicado. Y encima acertar en tantos jugadores es muy complicado. Y de hecho, pues al final se consumó el descenso y yo creo que fue el peor año o de los peores años. Estuve medio año, pero fue de las peores sensaciones a nivel en un vestuario, como jugador, que pasé. O sea, tú nada más llegar ya pensabas, ¡puf! Vamos a defender. No piensas, porque vas con la misma ilusión que la anterior época, conoces el club, conoces la ciudad ya, vas con esa ventaja, pero sí que es verdad que, bueno, pues cuando ves o cuando llegas y ves que la situación que hay, que las cosas no se habían hecho desde el principio bien, pues al final, cuando algo no se hace bien desde el principio, luego encaminarlo es complicado, y más en el mundo del fútbol. Y bueno, pues luego te digo, luego serán situaciones que cambias de entrenador. Bueno, yo creo que no se acertaron en las decisiones que se tomaron y ya está. Y eso al final pues conlleva a que el equipo descienda. ¿Tú crees que se fue justo con Mario Simón? Pues no lo sé. Sí que es verdad que el tiempo que estuvimos con Mario trabajando estuvimos muy bien. También era al principio como entrenador de Mario. Nosotros, o yo personalmente, lo intenté ayudar y le ayudé en todo lo que pude. Pero bueno, al final, pues el club toma la decisión que toma y nosotros ahí no podemos hacer nada. Se baja a segunda B, pero sin embargo tú eres de los pocos que se queda. ¿Por qué te quedas en el Alba? Pues porque cuando llego, pues tengo esa espina clavada, o cuando descendemos, pues tengo esa espina clavada del descenso, de no haber conseguido el objetivo y bueno, me veo en deuda con el club, con la afición y porque bueno, pues luego llega Antonio y ofrecen un proyecto para intentar devolver al equipo a segunda división donde me gusta, donde creo que se van a hacer las cosas bien, eh, y por eso al final entra gente de fútbol en el club y bueno, y creo que al final pues cambian las cosas o van a cambiar las cosas y se puede hacer pues
una estructura buena y acorde con el club y con la ciudad para intentar devolver al equipo a segunda división. Una de las notas positivas del primer año en segunda B es que el equipo hace una buena trayectoria en Copa y no solo se enfrenta a dos grandes, sino que se carga uno, al Atlético de Madrid. ¿Tú cómo recuerdas esa eliminatoria de la que ya van a hacer 11 años o 12? Pues la verdad es que fue otro momento inolvidable en mi carrera deportiva, el poder eliminar a todo un Atlético de Madrid, con la victoria en Albacete y luego en el Calderón. Y la verdad es que fue increíble todo lo que vivimos. Recuerdo que el Alba volvía a estar en las portadas de los periódicos, volvía a ser noticia en los telediarios, en los deportes. Y bueno, eso te hace otra vez generar esa ilusión, ese entusiasmo por el equipo, en la afición. Y fue algo muy, muy bonito, la verdad. Y ¿Cómo es enfrentar? de hecho, perdona, con la eliminación del Atlético de Madrid, que estaba Gregorio Manzano de entrenador, es cuando llega el Cholo. Yo solo recuerdo a mis amigos atléticos. Empiezo, que trajimos a Simeone. Después de eliminar al Atlético de Madrid, nos enfrentamos al Atlético de Bielsa. ¿Cómo recuerdas esa eliminatoria? Dura. La verdad es que el Atleti era un equipo potente, físicamente muy, muy fuerte, que nos exigió al máximo y bueno, en Albacete les plantamos cara, pero bueno, luego en San Mamés tuvimos la opción de un penalti que creo que me hicieron que no se pitó Cierto. y bueno, desgraciadamente pues ahí caímos eliminados, pero sí que es verdad que en todo momento dimos la cara, plantamos cara también a este gran equipo y ahí se acabó el sueño copero. ¿Es verdad que jugaban a otras 2 o 3 velocidades más rápido? No solo de ejecutar, sino de pensar. Sí. Además, esa es la sensación que uno tenía, o yo por lo menos tenía en el campo. O sea, a nivel de físico eran muy fuertes en los duelos y luego con balón siempre llegaban un segundo antes porque físicamente estaban por encima de nosotros 1 o 2 escalones. Los 2 primeros años en segunda B, el equipo hacía ligas regulares, pero luego en los playoffs competía. ¿Qué nos faltó en los 2 primeros años para ascender? ¿Quizás más tranquilidad institucional? Pues no lo sé, la verdad. No, yo no creo que tuviera que ver con la tranquilidad institucional. Porque al final, como cuando uno sale al campo, no piensa en eso o no se pone a pensar en eso. Bueno, fueron momentos puntuales, circunstancias. En otra fue la tanda de penaltis y al final pues son momentos que la balanza pues se decanta para un lado o para otro y en ese momento pues no nos tocó. Sin embargo, curiosidades de la vida, cuando el equipo está peor institucionalmente, peor a nivel de cobro y peor en todos los sentidos, se asciende. Eso es lo maravilloso, quizás, ¿no? Bueno, sí que es verdad que el último año con Luis César pues hasta diciembre fue un año muy complicado donde pues no cobrábamos o cobrábamos tarde. El club económicamente estaba en una situación muy delicada y bueno, al final pues en enero llega Garrido,
bueno, pues con la ayuda de José Antonio se hacen con el club y fueron muy claros con nosotros, con los capitanes. Nos dijeron que nos iban a poner al día en 2 meses, creo que fue, y así fue, que nosotros solo nos preocupáramos del tema deportivo, que había equipo para luchar por ascender y que no nos preocupásemos por lo demás. Y la verdad es que así fue. Creo que he sido de las pocas personas, de los pocos presidentes, que lo que ha dicho lo ha cumplido y de hecho, pues en un par de meses o un mes y medio estábamos todos, ya no solo la plantilla, sino todos los trabajadores del club nos pusieron al día. ¿Cómo recuerdas el esperpento Echevarría? Bueno, yo qué sé, creo que al final son personajes que se quieren dar a conocer de alguna manera en el mundo del fútbol y la verdad es que nosotros, o yo en este caso, no me lo tomaba en serio, o sea, no podía pensar, no le daba ninguna credibilidad pues por todo, por la imagen, porque sí, hablaba mucho, pero te decía algo y luego no pasaba. Bueno, al final creo que a las personas se les juzga no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Y esta persona, pues, habló mucho e hizo poco, no cumplió nada de lo que dijo. O sea, al final lo único que fue darse publicidad y salir en los medios, que creo que es lo que era lo que pretendía y ya está. Pero si no tenía dinero, ¿para qué darse publicidad? Bueno, pues es la pregunta que todos nos hacíamos. Porque yo voy mejor vestido ahora mismo que él. Porque yo voy mejor vestido que él ahora mismo. ¿Tienes alguna anécdota con él? ¿O de ese tiempo? No, recuerdo un día después de un partido bajó al vestuario y empezó a hablar y yo creo que nadie lo tomaba en serio. Yo creo que ahí ya perdió toda la credibilidad o había perdido toda la credibilidad del vestuario y la gente se levantó, empezó a irse a duchar, o sea, no lo tuvo en cuenta para nada y yo creo que ahí pues él también se dio cuenta de que el vestuario no estaba con él. Porque claro, este hombre imagino que se os presentaría a vosotros. A decir, hola, yo tengo el dinero, os voy a sacar de aquí. Pero luego Sí, resulta que no tenía nada. es lo que te estoy diciendo. Cuando lo ves, sobre todo a nivel por la prensa, por las declaraciones que hace y luego lo ves en persona, pues ya te das cuenta de muchas cosas o piensas muchas cosas. Y cuando uno dice mucho y no hace nada, pues nosotros era lo que queríamos, que no hablara y que hiciera. Y no os preocupéis que mañana va a llegar el dinero, no os preocupéis. Y pasaban los días, pasaban las semanas y no llegaba el dinero que él decía que iba a llegar a la cuenta del club. Al final, pues sé lo que te estoy diciendo. Por eso ya los jugadores ya por lo menos ya nosotros no nos creíamos nada. En aquel equipo estaba entrenado por Luis César San Pedro. ¿Cómo es el Mister Gallego?
muy serio. Muy serio, no Es me lo muy serio, creo. No, es pero muy él me serio. dijo que era todo lo contrario. No, no, hombre, no, sí. No, que luego, fuera de lo que es el entrenamiento, es otra persona. O sea, dices, cago en 10, ¿cómo puede ser? Y te ríes con él. O sea, luego tiene puntos muy buenos, pero en el campo yo creo que era una persona muy seria, muy desconfiada, muy suyo, muy metódico con su trabajo. Y bueno, no quería, yo creo que en el campo no quería darle al jugador la más mínima opción de que cogiera confianza con el entrenador o que pudiera sentir esa confianza. Él marcaba mucho las distancias, pero sí que es verdad que luego era una persona fuera de ella, fuera del campo, luego te digo, lo conoces bien y la verdad es que es una persona que merece la pena. Yo la verdad es que aprendí mucho con él, me enseñó también bastante y aprendí muchas cosas y nuestra relación fue buena, ya te digo, a nivel profesional, serio, pero él siempre pretendía sacar el máximo a cada jugador. En el partido de vuelta ante el Sestao, tú eres suplente. ¿Y esa condición de suplente te marcó para que decidieras marcharte del club o tú no querías irte? ¿Y cómo recuerdas esa eliminatoria? Sí, la recuerdo perfectamente. Es más, voy a contar una anécdota que pues seguramente no la sabéis o la sabe muy poca gente. Y bueno, pues esa semana, la previa al partido de Sestao, pues voy a hablar con Luis César y le digo que puede contar conmigo para lo que quiera, que no le estoy pidiendo ser titular, pero que le voy a ayudar en todo lo que pueda y que puede contar conmigo para lo que necesite, que yo quiero ayudar al equipo. Y bueno, pues él dice que me lo agradece, que está contento conmigo y que bueno, que al final luego él decide. Y llega el partido de ese estado, perdón, y pues bueno, me toca salir y llega la jugada del penalti. Y yo sabía cuando se pita el penalti y pasa, pues además pasó mucho tiempo porque expulsaron al jugador, las protestas, Samu creo que estaba en el suelo, pues bueno, cuando llega el penalti yo sabía que tenía una responsabilidad muy muy grande, que posiblemente gran parte de las posibilidades que podíamos tener o de cara al partido de vuelta o de para poder ascender, pues pasaban por marcar ese penalti. Y es más, digo, si no marco ese penalti, no puedo volver al Albacete porque la gente me va a matar. Yo sabía sabía que tenía mucho que perder y poco que ganar. Yo voy a Pero bueno, al final entiendo que tengo que asumir esa responsabilidad por lo que también suponía, porque creo que era uno de los jugadores también importantes de la plantilla, era capitán y decido tirarlo porque también era uno de los especialistas, o era el especialista bueno, afortunadamente marcamos y nos fuimos con ventaja al partido de vuelta. Yo voy a comentarte una anécdota. Yo estaba viendo el partido, me di la vuelta y estaba, como lo tira la Panenka, lo falla, como lo tira la Panenka, lo falla. No lo tires a la Panenka, no lo tires a la Panenka. Pero sí. Y eso, sobre el partido de vuelta, fuiste suplente. Sí. ¿Eso te hizo pensar que a lo mejor para segunda división no estabas? No, que va. En ese momento yo no pensaba en eso. Yo en ese momento pensaba en el equipo, en ascender, en conseguir el ascenso. Y yo no pensaba ni mucho menos a nivel personal, en mi situación, en si en ese momento era suplente o no.
Ahí lo único que me importaba era el equipo, ayudar a mis compañeros desde fuera, que además fue el peor partido de mi carrera deportiva, que peor lo pasé, de nervios, de sufrir, de pasarlo mal, de impotencia. O sea, no recuerdo un partido como ese, de sentir por dentro del cuerpo ese nerviosismo, ese hormigueo. Lo pasé muy mal. La verdad es que fue un partido muy complicado. Además, donde se nos puso el partido muy, muy cuesta arriba del principio, con los 2 goles del Sestao. Y fíjate, al final pudimos empatar y conseguir el ascenso, que ya ahí fue increíble. Fue el momento épico y bueno, en el que todos estábamos esperando con un Carlos Belmonte a rebosar. Durante la semana, ¿os dabais cuenta de que podía ser un día histórico con un lleno? La gente cuando ibas por la calle, la gente os reconocía y os decía, venga, que se puede, tal, no sé qué. ¿Notabais el calor, la presión de la gente? Venga, Sí, sobre todo con el paso de los días. Cuando va llegando, se va acercando el día del partido, la gente pues ya te está dando cuenta que por los medios que el campo va a estar a rebosar, que va a haber un lleno absoluto, la gente por las calles, en las terrazas, las banderas del Albacete, la gente por la calle, ya se va viviendo ese prepartido que vas a vivir el domingo y que todo el mundo pues tiene esa ilusión de volver a ascender, de volver a segunda división y luego encima en casa y con la posibilidad de poderlo celebrar todos juntos en la Fuente. Yo recuerdo una imagen que la tengo grabada y no se me olvida. Ya el partido ha acabado, tú abrazándote a Miguel Núñez, los dos llorando y diciéndole tú a Miguel Núñez, mira que lo tenemos, hostia, no sé qué, no sé cuánto, hemos pasado 3 años mal, tal, no sé qué. Yo esa imagen no se me olvidará nunca. Sí, porque es lo que te digo, cuando has estado ahí 3 años en segunda B, tan duros, tan complicados, tan Sí, sí, difíciles, sin duda. has pasado por momentos tan complicados por la situación en la que ha estado el club y al final pues consigues el objetivo que todos esperábamos y que yo a nivel personal me marqué y el poder devolver al club a segunda división, pues bueno, es la satisfacción sobre todo de todo ese tiempo, al trabajo, con Miguel, que también tenía una relación especial porque viví todos esos años con él y junto con Noé. Bueno, creo que éramos los tres que vivimos esos 3 años complicados y difíciles y al final pues se ve con... ¿Cuándo te comunican que no cuentas para la temporada siguiente, para la 14-15? Pues no recuerdo bien, pero yo ya yo ya más o menos me lo lía. Sí que es verdad que yo tenía una ilusión de poder haber continuado, de saber cuál habría sido mi rol en el equipo. Y bueno, creo que podía haber aportado por mi experiencia, por conocer el club, el poder ayudar. Pero bueno, pues el club en ese caso, en ese momento deciden no continuar conmigo y ya está. No hay nada que reprochar, A mí porque entiendo que esto es personalmente, fútbol. a mí personalmente me mosqueó que renovaran a Noguerón y no te renovaran a ti. Yo Bueno, pensaba, pues es lo que... yo pensaba, prefiero que no lo renueven o que lo renueven a los dos porque pueden hacer vestuario y pueden ayudar a los que vengan. Sí, es lo que te estoy diciendo. Creo que, podíamos haber, o yo en este caso podía haber aportado
al equipo ciertas cosas que creo que además son importantes de cara pues, a un vestuario, a ser uno de los capitanes, a ayudar al entrenador. Y bueno, yo sabía que iba a ser también cuál habría sido mi rol, que seguramente pues ya no ibas a ser el primer delantero, el delantero titular del equipo, pero sí que es verdad que para ciertos momentos del partido creo que sí que estaba capacitado perfectamente para ayudar en el campo, que al final es lo más importante, porque todavía pienso que me quedaba fútbol, como así luego se demostró, y ya está, nada más. Pero bueno, no era un tema, no fue ni mucho menos, que también quiero dejar claro que no fue un tema ni mucho menos económico, y no lo habría sido porque yo me quería quedar allí en el club y ya está, pero deciden no hacerlo y ya está. Entiendo que son decisiones que también tienen que tomar en la dirección deportiva, o en este caso el entrenador, y prefieren tener la opción de poder firmar a otro jugador. Después te vas al Socuéllamos, que para la gente que no sabe de Castilla-La Mancha o de La Mancha incluso, lo verá como no un paso atrás, sino varios pasos atrás. ¿Qué entidad te encuentras tú en el Paquito Jiménez? Imagino que una entidad muy familiar. Sí, sí, la verdad es que un club totalmente diferente, un club muy humilde, que estaba empezando a crecer, recién ascendido a Segunda B, y bueno, pues querían pues asentarse en la categoría, crecer como club, como tú bien dices, un club muy familiar, donde te tratan espectacular, club humilde, con sus limitaciones, pero un club serio. Y la verdad es que tengo que decir que los 2 años que estuve allí también fueron espectaculares. Siempre estaré muy agradecido al club y a su presidente, a Jordi, por lo bien que se portaron conmigo, por lo que me ayudaron, por las facilidades, cómo me hicieron sentir, y a la afición del Socollamos, por supuesto, porque me hicieron sentirme uno más desde el principio. No vivías en Socuéllamos, ¿verdad? ¿El qué? No vivías en Socuéllamos, No, ¿verdad? no. Yo iba y venía con varios compañeros, con Quique, con Jesús, y íbamos todos varios en un coche, y yo vivía en Albacete. Muy, muy amateur eso, ¿eh? Pero ¿seguías viviendo en el mismo piso? ¿O el Socuéllamos tenía algún convenio con alguna empresa para ofreceros un alquiler, como pueden hacer en otros deportes? No, no, allí igual, allí el jugador que llegaba, pues se busca su piso y ya está. Sí que es verdad que los alquileres son mucho más baratos que en Albacete, pero bueno, entiendo que mi familia, nosotros estábamos en Albacete asentados, mis hijas iban al colegio en Albacete, y bueno, pues al final pues me hacía yo todos los días el trayecto de ida y vuelta, y seguíamos haciendo vida normal. ¿Cómo recuerdas el Paquito Jiménez? Porque es un campo curioso. Y es Sí, un campo que a mí me causa simpatía, aunque sea de césped artificial. sí, un campo muy pequeñito, con unas dimensiones muy diferentes al Carlos Belmonte, la superficie, pero luego sí que es verdad que es un campo pues que está cerquita de la grada, que aprieta a la gente, que sientes ese calor, ese apoyo. La verdad es que, bueno, además allí es un campo donde los rivales se sienten muy incómodos cuando vienen, Sí, sí. por lo que te digo, porque por las dimensiones no están acostumbrados, y es difícil adaptarte en poco tiempo al campo, y ahí nos hicimos muy fuertes. Esa es una de las claves de que hicieras playoff. ¿Realmente el pueblo se lo esperaba que hicierais playoff de ascenso a segunda? ¿O conforme pasaba la jornada decía, venga que podemos tal, venga calle que lo vamos a lograr, vamos a ir a Valdebebas y vamos a ir 1500 como fuera? No, yo creo que nadie se esperaba que el equipo
pudiera hacer playoff. Ni nosotros mismos, o sea, ni mucho menos era el objetivo. Pero al final te vas viendo ahí, te vas viendo con esas posibilidades. Y lo que te decía también antes, pues si la presión esa que tienes, porque al final no tienes esa presión, pues te vas viendo ahí y llegan los partidos clave, los momentos decisivos, y luego teníamos también gente pues con esa experiencia, con esa veteranía, como también luego Diego Rivas, Javi Gómez, y al final cuando te juntas con pues, futbolistas con esa experiencia y con juventud, pues los partidos que fueron decisivos para poder meterte, al final te metes y bueno, Socuellamos siempre lo dice, ha sido el mejor año que ha vivido en la historia del club y yo creo que difícilmente van a poder disfrutar de otro año como ese, porque fue un año histórico. ¿Cuándo os dais cuenta de cuando podéis hacer playoff? ¿Cuándo os dais cuenta que el sueño es posible? Pues cuando yo creo que un mes antes de que termine la temporada te vas viendo ahí y vas viendo que el equipo está bien, está fuerte, está convencido y que ¿por qué no? Porque no nos podemos meter en playoff y pues fíjate, al final lo consigues y bueno, pues fue algo con lo que nadie contaba y con lo que nadie se esperaba. Fue una sorpresa para todo el mundo, ya no solo para los demás equipos, sino para nosotros, para el club, para el Socuellamos, para el aficionado, para el pueblo y para nosotros mismos también, porque era en un momento, al principio era impensable que pudiéramos jugar el playoff. Os enfrentáis en el playoff al Sevilla B y yo creo que no merecisteis perder, por lo menos en el Paquito. ¿Cómo recuerdas tú aquella eliminatoria? Sí, fue una pena porque lo tuvimos, tuvimos las opciones de poder conseguir la victoria, de poder pasar la eliminatoria. Pero bueno, al final no lo conseguimos y ahí se acabó nuestro sueño. En la Ciudad Deportiva de Sevilla hicimos un partido muy serio, creo que empatamos y bueno, pues al final el Paquito se nos escapó. Y fue una pena porque pudimos perfectamente haber conseguido la victoria y haber pasado la eliminatoria. Pero bueno, ahí se acabó nuestro sueño y el sueño de todos. Y después firmas por tu último equipo, el Villarrobledo. Reconócelo, a ti la mancha te tiró. Me marcó. Sí, sí. Sí, me salió la posibilidad después de Socuellamos, la posibilidad de ir a Villarrobledo. Y ahí estuve, firmé allí y igual hicimos un año muy bonito. Igual marqué también muchos goles, no recuerdo exactamente si fueron 25, Por no ahí, sé. por ahí. Y jugamos playoff igual y la suerte de al final nos eliminaron en los penaltis. Y bueno, así fue. Tuve la posibilidad de seguir otro año más, pero bueno, ya me quisieron renovar, pero en ese año me rompí el menisco de la rodilla que tenía operada, que me había roto. Y bueno, sí que es verdad que también lo pasé mal al final, sobre todo cuando me recuperé, con dolores, aunque luego me recuperé bien, pero ya no quería llegar al año de tener que pasarlo mal, de tener que sufrir y llevarme una mala sensación, ya no solo futbolística, sino conmigo mismo. Y bueno, decidí ya terminar y dejarlo, ya te digo, teniendo la posibilidad de haber seguido otro año más, porque me quisieron renovar. Pero bueno, creo que muchas veces es mejor terminar así, con la cabeza alta, de la mejor manera, con uno mismo y así fue. Fue una decisión complicada, pero
pero bueno, creo que al final fue la acertada. ¿Cómo son los momentos posteriores a la retirada? Porque imagino que cuando un futbolista se retira, seguro que sufre un shock a todos los sentidos, porque a nivel de ingresos ya no ingresas dinero, a nivel nutricional es fácil caer en el sobrepeso. En el estado de ánimo también será difícil porque piensas, no, no, si es que ya no tengo que ir a entrenar. A nivel de relaciones también será jodido, porque nadie te llamará preguntando, oye, ¿cómo estás? ¿Lo intentaste largar? ¿O tú eres de los que hasta aquí he llegado y hasta aquí? Sí, es complicado. Es complicado cuando se acaba el fútbol. Es complicado, sobre todo a la gente que nos gusta o que hemos disfrutado hasta el último día, porque bueno, ha habido gente o compañeros que lo han dejado y no lo echan de menos o no estaban contentos ya o lo han pasado mal el último año, terminan con una sensación agridulce, mala. No fue mi caso. Yo me fui porque quise yo. Sí que es verdad que para mí fue una decisión difícil porque yo quería seguir jugando, que me encantaba entrenar el día a día, el estar con los compañeros, el cuidarme, el que llegase el domingo la sensación del partido, de competir. Me encantaba, o sea, y lo sigo echando de menos. Pero yo también pensé que al final hay un momento en el que uno tiene que tomar decisiones y pensé y creí que era el momento adecuado. Y como te he dicho, preferí irme de la mejor manera con todo lo que me había dado el fútbol y conmigo mismo y, y tomé la decisión. A partir de ahí, pues intentar, tengo el título, los 3 títulos de entrenador, de director deportivo, me he intentado formar en diferentes apartados del fútbol o que vienen relacionados con el fútbol. Y bueno, y lo que más cerca está con el fútbol es entrenar y es actualmente a lo que me dedico. ¿Tú crees que debería haber una especie de psicólogos para preparar al jugador para su vida de civil? Para preparar al jugador, Para su vida de civil. O sea, para no estar, para cuando llegue el momento de la retirada, para poder hacer otras cosas. yo no creo que no específicamente para ese momento. Creo que debería haber un psicólogo para el día a día, porque pasamos por situaciones complicadas, difíciles, que la gente no lo sabe, que la gente no ve, y yo creo que la labor o la función de un psicólogo en un equipo profesional debe de ser primordial, o debería ser primordial porque el jugador al final pasa por situaciones complejas y muy difíciles a lo largo de una temporada y por motivos diferentes, no tiene por qué ser única y exclusivamente deportivos. No, no, desde luego. Y ya no solo los futbolistas, sino las personas. Y los futbolistas somos personas. Y lo que pasa es que bueno, pues la gente pues solo ve éxito, solo ve fama. Y bueno, y no, muchas veces no es solo todo lo que reluce. Pero bueno, sí que es verdad que después la retirada es un momento complicado, difícil, sobre todo si no tienes pensado qué va a pasar después del fútbol. Y puede haber un momento ahí en el que de incertidumbre, de no saber qué hacer y claro, y pasas de una rutina diaria a la que has llevado a hacer durante un montón de años y de repente eso se acaba. Y no es fácil, no es fácil. En toda tu carrera, ¿quién ha sido el mejor socio que has tenido como delantero? Pues me entendía muy bien con Zárate en el Jerez, media punta.
y con Víctor Curto me entendía muy bien también. La verdad es que hicimos una amistad ya no solo en el campo, sino fuera del campo muy buena. Y siempre me lleva bien con los compañeros de delanteros. La verdad es que nunca he tenido esa rivalidad, hemos tenido esa rivalidad, pero siempre ha sido sana, nunca ha sido una rivalidad difícil o complicada o de querer que le fuera mal al compañero, que va. Ya te digo, siempre me he intentado llevar bien con todos ellos y cuando no he jugado yo siempre los he animado y los he ayudado. Si pudieras cambiar algo de tu carrera, ¿qué hubiera sido? Pues no sé, tal vez la forma de salir de allí de Albacete fue difícil, fue dura. Y luego, pues bueno, pues a lo mejor la decisión de no irme a Chipre, que en un momento dado de mi carrera pude ir y hubiese sido una experiencia a jugar, una experiencia bonita y decidí no ir. Y bueno, yo creo que es la única decisión a nivel deportiva de la que a lo mejor me arrepiento o hubiese cambiado. Pero bueno, creo que cuando he tomado alguna decisión lo he hecho con la mayor convicción posible y seguro de que estaba haciendo lo mejor o convencido de lo que estaba haciendo. Luego puede salir mejor o peor, pero las decisiones que he tomado en mi carrera siempre han sido convencido. Ya voy acabando. La última. ¿Qué tipo de entrenador ¿Cuál es tu tipo de entrenador o qué tipo de entrenador te consideras? ¿Más que le gusta el tiki-taka, más el pelotazo, más hablador, menos hablador, más serio, menos serio? Bueno, al final de todos los entrenadores he aprendido cosas. Al final te quedas con lo que tú crees que es lo mejor. Pero bueno, para mí el mejor entrenador que he tenido ha sido Marcelino García Toral. Y bueno, de hecho, mira dónde está, mira ahora. Sí, sí. Y bueno, me considero una persona o un entrenador, o qué entrenadores me gustan. Me gusta Klopp, Guardiola, indudablemente, pero por ejemplo también me gusta el Cholo, su forma de ser un equipo defensivamente fuerte, de tener un bloque junto. De Zidane me gusta la gestión de grupo que hace, su tranquilidad, la tranquilidad que transmite. Bueno, me intento fijar siempre de lo mejor de cada uno. Y luego, pues, mi idea de juego me gusta el ser protagonista con el balón, el ser asociativo, ser verticales cuando podemos y atacar, pero luego también me gusta defender bien, al final. Bueno, un conjunto de todo. Yo creo que ahí está lo difícil, el mantener ese equilibrio entre el buen fútbol y el defender bien. Pero es lo que te intento decir. Me suelo fijar en todos los entrenadores y de ahí intento coger lo mejor de cada uno. Llevamos casi 1 hora y media. Puedes despedirte de la afición del Alba. Pues nada, desde aquí saludaros a todos, agradeceros una vez más todo el cariño que me habéis dado durante los años que he estado allí, que lo seguís haciendo a través de redes sociales, de mensajes y que bueno, y que han pasado los años y que seguís acordándoos de mí y nada más, que para mí ha sido un placer estar allí, que me he sentido un albaceteño más y nada, y ojalá podamos conseguir, y ya estoy disfrutando del momento por el que está pasando el equipo y ojalá el Alba pues pueda ascender a Primera División. Un abrazo.
¿Ves al equipo? ¿Te gusta cómo juega Rubén Alves? Me gusta el equipo. Me gusta el equipo, además, le veo un equipo con personalidad, haciendo lo que el entrenador quiere. La verdad es que sí. No sé si le va a dar para poder estar ahí luchando, porque también, como hemos dicho antes, hay equipos muy potentes y con a priori más opciones para estar ahí arriba y para ascender, pero me gusta que el equipo ahora mismo está ahí, se cree que puede competir contra estos equipos y haciendo eso, si la presión es de tener que ascender, yo creo que va a estar ahí dando guerra hasta el final. Si te llama Skyline en un futuro, ¿vendrías como primero o segundo entrenador? Sí, claro, estaría encantado de poder. De hecho, yo estoy convencido de que algún día nuestros caminos se van a cruzar otra vez. Tras esta última pregunta improvisada, como la mayoría de las otras, dale like, suscríbete y sígueme en redes sociales. Un saludo. Aupa Alba, nos vemos. Voy a detener grabación.